Buenas tardes, mi nombre es Luz de Andrea Torres Arboleda de la ficha 1803570. El día de hoy voy a hablarles sobre las colecciones, los tipos de colecciones y cómo se debe formar una colección en una biblioteca. Esto es importante porque pues es entendible que los libros, las colecciones son parte importante pues de lo que es una biblioteca. Entonces, como tal, hay que conformarla muy bien, hay que formarla de una manera muy organizada para que sea pues fácil para su organización y por supuesto que supla las necesidades de información de los usuarios. Bueno, ¿qué es una colección? Una colección son los libros que hacen parte de la biblioteca. Esto es una parte muy importante de la biblioteca y va relacionado justamente con la tipología a la que pertenece la biblioteca, ya sea pues una biblioteca pública, escolar, universitaria, especializada. Esto es muy importante porque así mismo se van a formar las colecciones. Una vez se identifica la tipología de la biblioteca, entonces hay que regirse pues por las normas impuestas por la IFLA y la UNESCO, donde se habla pues de la cantidad de colección o el tipo de colección que se debe tener. Asimismo, la IFLA y la UNESCO hablan muy puntualmente sobre el acceso a la información. Esto hay que aclararlo diciendo que pues obviamente esto tiene el acceso a la información tiene que ser fácil, accesible para todos los usuarios, también para los funcionarios de la biblioteca. Esto es de fundamental ayuda, ya que pues este punto aclara pues eh, la función de una biblioteca, la aclara y da un ítem muy importante para que la biblioteca funcione correctamente y así pueda formar su colección de libros. Este ítem es muy importante porque ayuda obviamente a los usuarios a encontrar más fácil la información, pero también a los funcionarios es una parte muy importante de su labor, ya que por medio de ello tienen que organizar debidamente y eficazmente la biblioteca y las colecciones. Para ello, muchas de las bibliotecas se rigen por el sistema decimal Dewey, que es pues claramente la clasificación del material bibliográfico. En el pues se le asigna un número topográfico a los libros, a las colecciones. También tenemos los programas de catalogación, que estos pues varían por biblioteca, no todas las bibliotecas tienen el mismo. Y por último está pues las tablas de Cúter, que también esto cambia directamente con las bibliotecas. Algunas bibliotecas utilizan las tablas de Cúter, otras no. También tenemos pues los códigos de país para todo lo que tiene que estar relacionado con la literatura en sí, como lo son la poesía, las novelas, los cuentos, todo esto que se basa en la literatura, los tipos de literatura. Van implícitos, tienen que tener en su código topográfico eh, el, el código del país. Bueno, una vez claro lo anterior, es importante hablar sobre los tipos de colecciones. Primeramente vamos a hablar de las colecciones de libros antiguos o incunables. Estas colecciones se basan por libros de gran importancia a nivel universal, ya sea por ser una primera edición de un libro muy antiguo o por que conste con historia muy importante del país o de la región. Estos libros se caracterizan por ser únicos en gran parte de la zona donde se encuentra la biblioteca. Usualmente estos libros no se encuentran para el uso de los usuarios, no para el uso en sala, simplemente están en vitrinas, más o menos para decirlo de alguna manera, como una especie de museo. Bueno,
Las colecciones, seguimos con las colecciones de referencia. Estas están compuestas por enciclopedias, diccionarios, fichas bibliográficas, em, tesis, audios de tesis, planos, rompecabezas, discos y videojuegos. Esto es más o menos para el uso constante de los usuarios, es de las colecciones más pedidas por los usuarios y más utilizadas. Seguimos con las colecciones de reserva. Estas colecciones son de gran importancia en las bibliotecas universitarias y especializadas, ya que se basan en materias específicas, y esto se puede ver pues implícito, digamos, en una universidad donde se imparte o su eh, carrera pionera es, digámoslo así, la ingeniería. Entonces estos se tienen bastantes libros referentes a eh, la ingeniería, libros de texto, libros de estudio, ya que estos son los más pedidos. Es importante que en esta colección de reserva se tenga mucho cuidado a la hora de hacer un préstamo, ya que es importante siempre tener que la biblioteca siempre guarde ejemplares para su préstamo. O sea, lo que quiero decir es que estos libros de colección de reserva no pueden, la biblioteca no puede quedarse sin ellos por prestarlos todos. Tiene que siempre tener una cantidad para el préstamo y para la consulta de los usuarios. Siguen la colección de tesis. Esto pues lo vemos también en las bibliotecas universitarias especializadas y en los colegios, donde pues se guardan los trabajos investigativos de las personas que estudian en ese lugar, de los profesores, de los estudiantes, de la comunidad educativa en sí. Es un repositorio donde podemos encontrar los trabajos de grado de de los estudiantes, también pues las investigaciones relacionadas con las carreras que están investigando, de las carreras que están ejerciendo, perdón, de las materias que están viendo. Las bibliotecas de este tipo se encargan de guardarlas por un tiempo específico. Hay que tener en cuenta que pues el estudiante puede decir que pues no quiere que la biblioteca de su centro educativo guarde esto. Entonces el estudiante está en todo en su derecho de pedir, el autor está en todo el derecho de pedir esa tesis de grado y llevársela. Seguimos con la colección general, que abarca pues todos los libros de la biblioteca y están ubicados en estanterías por el orden asignado en el número topográfico, y pues encontramos libros de leyes, códigos penales, em, libros, monografías, anuarios, todo este tipo de cosas que pues son de gran pedida por los usuarios y que pues debemos tener los ejemplares necesarios con respecto a la pedida de los usuarios, a cuánto se utiliza, cuánto es el nivel de préstamo que se da a los respectivos libros. Pasamos a la colección de la hemerografía, en la hemeroteca, donde encontramos publicaciones seriadas, ya sean revistas o periódicos. Es importante decir que las bibliotecas generalmente no se tienen en cuenta las publicaciones anuales, es decir, de revistas que se publiquen en un periodo de un año. Entonces, pues sí las hay, pero es muy raro verlo. Estas colecciones hay que decir también que se encuentran en un espacio abierto para que los usuarios puedan tomarlo y hacer pues la lectura respectiva o la consulta que quieran hacer de esta colección. También se encuentran en las colecciones propias. Esto es aparte de las tesis. Ya sé que pues se parecen bastante, pero digámoslo así, hay una gran diferencia. Las colecciones propias son parte de trabajos
investigativos también, pero usualmente esto se encuentra en libros, ya sea un libro con una cantidad específica de artículos creados por la universidad o por el colegio o por cualquier entidad educativa. Entonces ahí encontramos, por decirlo de alguna manera, libros publicados por la universidad, que todo el trabajo de edición, de escritura, de investigación fue hecho por la universidad o por el colegio o por las diferentes entidades educativas que se permiten crear su propio material investigativo. Bueno, aquí entramos a las colecciones electrónicas, donde pues se habla de todo lo que es el OPAC y la reserva bibliográfica digital que contiene la biblioteca. Aquí encontramos de todo en sí, de todo lo que hablamos anteriormente, de las tesis, de videojuegos, de audiolibros, de literatura, de poesía, eh, de libros de texto, de estudio. Todo esto lo encontramos allí, pues desde que la biblioteca tenga las alternativas y pues la suficiente capacidad económica para pues tener una reserva o colecciones digitales. Esto se ve pues en este lugar. Digámoslo así, las colecciones digitales tienen pues gran acogida porque son más accesibles, se puede pues imprimir, también se puede sacar mucha información, se puede hacer pues las referencias bibliográficas en línea. Estas son muy utilizadas por los estudiantes universitarios. También podemos encontrar, digámoslo de alguna manera, también todo lo que son los libros incunables y de gran valor, porque allí precisamente se puede hacer como eh, un se puede hacer digitalizar todo este material de gran importancia a lo digital, y pues esto puede ayudar mucho a los estudiantes y no es necesario eh, la consulta en general de esto. Bueno, para el desarrollo de las colecciones debemos tener en cuenta los siguientes componentes, que son muy básicos, digamos los objetivos de la biblioteca, la necesidad de la comunidad, las necesidades informativas individuales de las personas que habitan la zona donde se encuentra la biblioteca, las políticas de selección y adquisición de material bibliográfico y la respectiva evaluación del material bibliográfico. Entonces, otros puntos a tener en cuenta son, bueno, para la selección de las colecciones es importante tener en cuenta la intervención de los bibliotecarios, las personas que se encargan de todo lo que tiene que ver con el sistema informativo y por supuesto los usuarios. Lo que quiere decir esto es que pues los bibliotecarios y la gente que se encarga de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías en la biblioteca tienen que hacer las respectivas encuestas y estudios de población donde se identifique pues sus necesidades de información, sus gustos literarios y todo aquello que se puede permitir la biblioteca en tener en lo que se refiere a colecciones. El segundo punto son los recursos humanos y materiales. Esto pues es muy simple, pues una biblioteca para funcionar tiene que contar con funcionarios, con bibliotecarios, auxiliares de biblioteca, tiene que tener con los materiales necesarios para un buen funcionamiento y un buen trabajo para que los bibliotecarios puedan desarrollar su trabajo. Esto puede ser, digamos, las estanterías, las los computadores, todo esto que es muy importante para el desarrollo y el buen funcionamiento de la biblioteca. El tercer punto, y este es muy importante, y es la contribución que harán las colecciones adquiridas a los puntos objetivos importantes de la biblioteca, que son la formación, la información y el factor entretenimiento, cultura. Esto tiene que ser muy importante y hacerse mucho hincapié, porque pues
es de gran importancia, y pues esto atrae a nuevos usuarios, a los usuarios ya existentes, y de esta manera ayuda mucho. Bueno, asimismo es muy importante la identificación y selección de un buen material, de buena calidad, y que se ajuste pues a la investigación previa que se hizo de la población, donde se identificaban pues sus gustos literarios, sus necesidades de información. Entonces es importante que las colecciones que se adquieran en la biblioteca sean pues de gran ayuda, y que satisfagan así pues a los usuarios. El quinto punto habla sobre dar a los usuarios el acceso a la información de manera digital, para que así pues los usuarios no se queden simplemente en las colecciones que se tienen en físico en la biblioteca, sino que se puedan expandir a pues lo que conocemos como este gran mundo que es el internet y las bases de datos. Allí pues los usuarios pueden satisfacer sus necesidades de información, y no solo eso, sino adquirir como conocimientos de las TICs, que pues en este mundo en el que vivimos ahora pues todos sabemos que es muy importante pues tener ciertos conocimientos como de referencias bibliográficas, de creación de tablas de contenido, de este tipo de cosas que se necesitan para la creación de proyectos, de pues de eso. También tenemos que los bibliotecarios dar la oportunidad, digamos, de por medio de talleres, crear clases para el acceso a la información, para que los usuarios, pues obviamente es nuestro deber como referencistas darles la información, pero que también los usuarios sean autónomos y busquen la información que desean encontrar, y pues que no sea simplemente una labor de los usuarios, sino una labor en conjunto. El sexto punto va más enfocado a las bibliotecas especializadas y universitarias, y tal vez a lo de los colegios, donde se habla de la producción propia de documentos digitales. Esto pues hay que tener en cuenta que pues la biblioteca debe contar con cierto nivel económico, con ciertos recursos, ya que es muy complicado crear una base de datos propia o un OPAC propio, porque pues obviamente se necesita pues las personas que hagan la investigación, los materiales para hacer la investigación. No es un procedimiento fácil hacer una investigación, y menos aún que se haga en masa, por decirlo de alguna manera, para poder hacer una base de datos. Es muy complicado, pero pues es un punto importante del que se puede hablar. El séptimo punto habla sobre la evaluación de las colecciones, las fortalezas y sus debilidades. Entonces, los funcionarios de la biblioteca deben adquirir material bibliográfico después de la evaluación de la población, como ya se ha dicho anteriormente. Pero hay material bibliográfico que no va a cumplir con ciertas necesidades de los usuarios. Lo que quiero decir es que un libro de literatura, digamos, juvenil, John Green, no va a ser útil para una persona que va a la biblioteca a consumir libros de la evolución del hombre o ese tipo de cosas. Entonces hay que tener en cuenta qué tipo de libros va a ser compatible para qué tipo de personas y qué tipos de usuarios acuden a la biblioteca. Podemos también hablarlo desde los libros investigativos. Entonces sería como un estudiante que está cursando, no sé, una carrera de ingeniería y quiere investigar, no sé, la creación de los robots o no sé. Entonces no va a ir a la biblioteca posiblemente a buscar el arte en el siglo XVIII. ¿Me hago entender? Bueno, ese es el punto. El octavo punto es la preservación y conservación de las colecciones. Esto va más que todo que ver con pues la constante gestión en el orden de la biblioteca, la constante limpieza, estar revisando constantemente pues que los libros no adquieran hongos,
bacterias que puedan hacerle daño pues al libro o a las colecciones, ¿no? Porque tengamos en cuenta que estos hongos son contagiosos, por decirlo así, entonces pues se expanden y no dañan solamente un libro, sino muchos y pueden dañar incluso gran parte del material bibliográfico. El punto número 9 habla sobre todo lo que tiene que ver con la cooperación entre bibliotecas, el préstamo interbibliotecario. Esto va enfocado en que las bibliotecas, o sea, una biblioteca en particular tiene que tener conexiones con otras bibliotecas para así pues ampliar su repertorio de colecciones, también para hacer intercambios, eh, para que los usuarios no tengan simplemente una alternativa a la que acudir para la creación para suplir sus necesidades de información. Entonces es muy importante que haya pues lo que es el préstamo interbibliotecario y pues la relación entre las bibliotecas es muy importante. El último punto es las políticas de selección y de las colecciones. Es importante que hayan escritas unas políticas para el desarrollo de las colecciones, donde se hable de cuántos libros se pueden adquirir, cuántos no, en qué costo, qué presupuesto tiene la biblioteca para estos libros. Es importante también tener como un cronograma del momento en el que se contacta al proveedor, desde el momento en el que se identifica que hay nuevas necesidades de los usuarios y que es importante adquirir nuevo material bibliográfico, el momento en el que se contacta al proveedor, cuando se hacen los pedidos, tener en cuenta las facturas, también tener en cuenta la llegada del material bibliográfico a la biblioteca, el tiempo en que se demoró el proveedor en llevar los libros a la biblioteca, y asimismo es importante tener en cuenta la calidad en la que llegó en que llegó la colección o los libros, ya que pues es importante revisar eso porque pues se puede hacer el respectivo reclamo al proveedor o a la editorial para la devolución de dinero o el intercambio del material dañado por uno que se encuentre en buen estado. Como lo dije anteriormente, pues los tipos de colecciones se adquieren por el tipo de biblioteca y el tipo de personas que van a la biblioteca. También es importante tener en cuenta al resto de la población, es decir, si una biblioteca se encuentra en una zona donde principalmente se encuentra población de infantil, adolescente, pues se adquieren en su mayoría libros enfocados a este tipo de población, pero también es importante tener en cuenta al adulto mayor, a los adultos en general, digamos también tener en cuenta pues en la infraestructura que no es tanto en las colecciones, a las personas con discapacidad, con capacidades diferentes, las poblaciones indígenas, los grupos étnicos, todo este tipo de... También hay que tener en cuenta pues el tipo de instituciones que hay alrededor de la biblioteca, pues ya pueden ser los grupos educativos como son los colegios, las universidades, y es una biblioteca como tal que es aparte de cualquier unidad, digámoslo así, esa parte de una biblioteca escolar, o sea, está fuera de ese rango. Entonces tiene que tener en cuenta pues las entidades que hay a su alrededor. También tiene que tener en cuenta, digamos, si se encuentra cerca de algún órgano gubernamental, es decir, si se encuentra cerca de alguna secretaría, de alguna alcaldía. También si se encuentra cerca de un sector empresarial, no sé, de bancos, de registradurías, este tipo de cosas. También si se encuentra cerca de un voluntariado comunal o de la comunidad, entonces pues creo que el mismo nombre lo dice, y es que si es una biblioteca pues comunitaria o en un barrio donde se encuentren fundaciones sociales o
¿cómo es que se llama eso? Las juntas comunales. Es importante tener material para ellos también. Bueno, por último vamos a hablar de la cantidad de libros o colecciones que debe tener una biblioteca. Al menos una biblioteca pequeña o que ya se encuentra formada como tal, que ya es reconocida, que ya tiene más de 2-3 años. Entonces, la IFLA y la UNESCO establecen que una biblioteca tiene que tener entre 1 y 5 y 2 y 5 libros por persona. Cuando la biblioteca ya está, como lo decía anteriormente, ya tiene varios años funcionando, es decir, entre 2-3 años, debe tener entre 2 y 5 libros por persona. Pero si la biblioteca está recién formada, debe tener al menos un libro por persona, es decir, un libro por persona o un 0,1 libro por persona. ¿Qué quiere decir? Que pues si en una población hay una población de 10 personas, la biblioteca debe tener 10 libros por esas 10 personas que se encuentran en la zona donde está la biblioteca. Bueno, creo que esto es todo por el día de hoy. Estoy hablando como youtuber, creo que esto ya se está haciendo muy común en esto de las grabaciones. Espero que haya sido de gran ayuda para el desarrollo y la formación de colecciones. Y pues voy a seguir subiendo videos. Muchas gracias por su atención y hasta luego.